Hola a todas y todos, hoy un nuevo capítulo de los Domingos Libro y hoy voy a hablaros de este número de la revista Arquitectura, la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid, en concreto el número 258 de enero-febrero de 1986 y de un protagonista de la arquitectura española recientemente fallecido como es Ricardo Bofill y que nunca fue profeta en su tierra. Y aunque Bofill es catalán y de Barcelona y estamos en la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid, ya hemos visto esa rivalidad Madrid-Barcelona, el tema de Bofill es totalmente distinto. No es un número dedicado solo a Bofill, este también tiene reseñado una parte importante, un artículo importante con el trabajo de los arquitectos Carlos Puente y Víctor López Cotelo, mucho más madrileños, no son madrileños, pero están basados en Madrid. El tema de Bofill va más allá de esa rivalidad Madrid-Barcelona, va más allá de una cuestión de lugares enfrentados. Es un caso de no ser profeta en su tierra totalmente particular. Ya directamente en la introducción del trabajo de Bofill en la revista se habla de esto, ¿no? De cómo un arquitecto que tuvo una presencia en medios especializados muy grande, españoles, ¿no? La revista Arquitectura, Quaderns, ahora veremos algunos de ellos, durante los 60, 70, con sus primeros trabajos, de repente a partir del 70 y pico se convierte en una estrella internacional y desaparece misteriosamente en las revistas especializadas de arquitectura de toda España, ¿no? Cambia también su estilo, como ahora veremos, trabaja con un postmoderno clasicista, pero de repente tiene una fama internacional que incluso le lleva en el año 85 a ser parte de una exposición junto a León Krier del MoMA, como hablaremos, pero sin embargo desaparece e incluso es criticado. Además, es muy interesante, ahora lo veremos, porque es de las pocas personas de las que cuando luego se publica, veremos ahora otras publicaciones de este mismo momento, del 86, del 88, cuando se publica en España, de repente siempre aparece un tono de duda, una crítica, etcétera, etcétera. Como digo, el trabajo de Bofill ha sido ampliamente publicado con anterioridad. He cogido algunos, solo como ejemplo, algunos artículos de la propia revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid. Por ejemplo, en el número 91 de 1966, sus primeras viviendas del 64 en Barcelona, que recibieron el premio FAT de Arquitectura, en el número 112 de 1968, estos laboratorios en Granollers y también La Manzanera, ¿no? Luego veremos para Fullaondo es como uno de los edificios fundamentales que le emparentan además con Fernando Higueras. O, por ejemplo, en Quaderns, en este momento Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, en el número 111 de 1975, que publica todo su trabajo en el Walden 7. Además, es un caso particular porque desde hace pocos años, desde 2015-2016, además, muchos de sus edificios, o algunos de sus edificios, se han convertido en fenómenos de Instagram, ¿no? Como la Muralla Roja, ¿no? Que es el que se convirtió en el edificio, no sé si todavía lo es, pero seguramente lo sea, más instagrameable de toda España. De hecho, casi se ha convertido en un sitio en el que es difícil vivir, ¿no? Por las hordas de personas que van allí a hacerse pues, un selfie, una foto, y se ha convertido en un lugar donde se alquilan pisos para hacer shooting en la terraza y en todo su interior, ¿no? Además, he leído en algunos artículos que era una cuestión que a Ricardo pues, le daba un poco igual, incluso le molestaba, ¿no? Que su arquitectura se convirtiera en un fondo de Instagram, ¿no? Una arquitectura, además, que en todas sus épocas está sirviendo como escenografía de cuestiones y de rodajes, ¿no? Como por ejemplo Abraxas, ¿no? del 82, que en este caso ha sido como uno de los lugares principales de rodaje de los Juegos del Hambre, ¿no? Esta distopía, ¿no? de un mundo en el que te juegas casi la supervivencia. Podemos ver aquí la localización, pero además una Abraxas que ya antes había sido pues fondo para otras películas, como en el 85 la Brasil de Terry Gilliam, también esta distopía tecnológica. O incluso, como curiosidad, he visto que fue también fondo de algunas imágenes de un vídeo
de Estefanía de Mora con una de sus incursiones musicales en una canción denominada como Huracán, ¿no? Entonces, además también graba una parte justo al lado de Abraxas está otro edificio de una de las personas, de uno de los arquitectos, Núñez Janowski, que formó parte del taller de arquitectura y que cuando se separa recibe un encargo en una zona, justo en el edificio de al lado del propio Bofill, ¿no? Entonces, de repente, claro, vemos un Ricardo Bofill que ahora está muy de moda, obviamente sigue su estudio, él ha fallecido este mismo año, pero que en ese momento, en el 85, de hecho tengo aquí el catálogo de la exposición, tiene una exposición en el MoMA, en el Museo de Arte Contemporáneo, de Arte Moderno de Nueva York, junto a Leon Krier, ¿no? De repente, el único español, o el español con más proyectos fuera de España, con carácter más internacional, que es olvidado, incluso a veces denostado en su propio país. Aquí algunas imágenes de esa exposición del MoMA del 85 y algunas publicaciones en el que aparece su obra, como por ejemplo en el número 2 de Arquitectura Viva de 1988, donde es curioso porque aparece un artículo de Josep Montañola del Teatro Nacional de Cataluña, y aunque habla de la precisión, del trabajo del programa, deja siempre entrever esta cuestión, esta duda del uso de estilos distintos, del uso del clasicismo de otra manera. Pero incluso Josep Montañola ya empieza a tratar un tema bastante interesante, ¿no? Y habla de cómo en España se permiten Terrañis, neo-Le Corbusieres, pero el clasicismo se trata con especial cuidado o está especialmente denostado. Por ejemplo, en el propio año, en el 86, hay un número de un diseño, el número 77, un diseño que generalmente no solía hacer números monográficos, pues hay un número especialmente dedicado a Ricardo Bofill, que empieza de la misma manera que el artículo o que la reseña en la revista de arquitectura, ¿no? Empieza hablando de qué está pasando con Ricardo Bofill, pues una superestrella de la arquitectura que triunfa fuera, que triunfa sobre todo en Francia, pero también está empezando a hacer incursiones en Nueva York, en algunos países asiáticos, y sin embargo que está totalmente denostado en nuestro país, ¿no? Ricardo Bofill no era profeta en su tierra. Vamos a ver un poco, vamos a intentar desgranarlo a través de este artículo de la revista Arquitectura. Es curioso cómo en el artículo aparece, entre comillas, la palabra de arquitecto extranjero, y yo creo que un poco así se le consideraba. Y luego es muy curioso cómo aparece el trabajo, ¿no? Porque de repente aparecen trabajos de esa época. Este es un número del 86, aparece una prolongación de la Manzanera, como es este anfiteatro en Calpe del 83, Antígona en Montpellier, aparece alguno de los proyectos de la periferia de París, no este de Abraxas, pero sí las escalas del barroco y también de Green Crescent. Aparecen, yo creo, una buena muestra, 4 o 5 proyectos de sus últimos trabajos, pero aparece además también un tema que creo que fue muy importante y que ahora desgranaré un poquillo, que es el tema del uso de prefabricados, ¿no? Para generar todas estas molduras, toda esta iconografía clásica, ¿no? Columnas, metopas, etcétera, etcétera, totalmente prefabricadas, que además tiene algún artículo interesante, como por ejemplo este de Julián Salas en Informes de la Construcción, en un número de Informes de la Construcción de 1982, pero también aparecen una serie de textos críticos, algunas veces apoyando, los menos, y más criticando, de otros arquitectos y arquitectas hablando sobre el trabajo de Bofill. Esto no suele ser muy normal, ¿no? Normalmente se hacen unas reseñas de trabajos y alguna crítica, generalmente positiva, pero en el caso de Bofill justo aparecen una serie de voces críticas que escriben artículos sobre qué está pasando y sobre por qué este arquitecto de fama internacional no es profeta en su tierra.
Empieza María Teresa Muñoz y habla de conflictos en torno a la singularidad de su persona y cómo al final hace una arquitectura que parece muy singular, pero es genérica. Y empieza, incluso también critica, ¿no?, el carácter multidisciplinar del taller de arquitectura en relación con una obra tan singular y con la figura de Ricardo Bofill. Y habla de él también a través de un artículo que escribió en el número 15 de Zodiac, de diciembre del 65, panorama histórico, perdón, de la arquitectura moderna española, donde parece ser, no he conseguido este artículo, si alguien lo tiene me encantaría que me lo enviara, parece ser que Bofill no habla muy bien de la arquitectura de este momento, ¿no? También ese primer Bofill era bastante radical, contestatario, y parece que puede ser una de las cuestiones su propia persona. Normalmente en estas publicaciones se deja un poco de lado la persona y se habla más de la obra, pero en el caso de Bofill es tan prolífico, su personalidad es tan, de alguna manera, protagonista, que no puede ser dejada pasada por alto. Por ejemplo, José Ramón Sierra, que habla de fallas, ¿no?, de moda. Víctor Pérez Escolano empieza hablando de incluso cuestiones polémicas, como su no nombramiento o el nombramiento frustrado como comisario de la exposición del 1992 en Sevilla. Habla de cosas de su vida, como la retirada al Sáhara en el 80. Incluso le compara un poco con Julio Iglesias, ¿no?, con estas figuras que triunfan fuera de España, pero que no son tan reconocidos. No sé si Julio Iglesias no lo he conocido aquí, pero bueno, habla un poco de esa figura de Julio Iglesias. Incluso Juan Antonio Cortés habla de un carácter transformista de Bofill y cómo funciona al principio, ¿no?, como el hábitat de Montreal se convierte en el Walden y la ciudad del espacio, un castillo encantado se convierte en Xanadu, pero como ese transformismo empieza a no funcionar o a no ser tan interesante con las obras postmodernas que está haciendo. Hay alguna voz que no lo critica, de hecho, la de Xavier Rubert de Ventós, que participa en su monografía del 84 en Gustavo Gili, que justo es un texto en la otra dirección, ¿no?, hablando de las bondades y una exaltación casi de Bofill, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, como esta crítica es muy polarizada. Y termina el número con una entrevista a Fullo Aondo, que le hace una equiparación bastante interesante entre Higueras y Bofill y como ya no le interesa ninguno de los dos, pero como han tirado por distintos lugares, pues cada uno de ellos, ¿no? Pero hace un paralelismo que es bastante interesante sobre la obra de Higueras y de Ricardo Bofill, ¿no?, como dos de los enfant terribles personajes así como más malditos de la arquitectura española. Más que malditos, más controvertidos, ¿no? Es muy curioso porque después de este artículo extenso sobre Bofill está este otro sobre Víctor López Cotelo y Carlos Puente, y básicamente hay varias de sus obras, no las voy a reseñar aquí, son dos arquitectos buenísimos. De hecho, Carlos Puente me dio clase, es un tipo fantástico y muy sensible. Me parecen dos arquitectos buenísimos, pero la manera de presentar su obra de Ricardo Bofill o de López Cotelo y Carlos Puente es totalmente distinta, ¿no? La obra de Cotelo y Puente directamente se introduce con un texto de José Barbeito que dice cosas como una sensibilidad refinada que se cuela por los entresijos de los proyectos de López Cotelo y Carlos Puente, ¿no? De repente, claro, es radicalmente distinto la manera y la aproximación o el acercamiento de la obra de unos arquitectos o del controvertido Ricardo Bofill. Y voy a terminar con el texto de un amigo de Ricardo Bofill, como es Óscar Tusquets Blanca, que escribió un texto que además ha pasado a la historia, ¿no?, de repente, y que da bastantes pistas de por qué Bofill no era, de alguna manera, profeta en su tierra, ¿no? Habla del interés de Bofill como un tipo, uno, que es una estrella de la arquitectura,
y que saca la arquitectura de ese pozo de los especialistas y de las revistas especializadas para acercarlo al mundo de la comunicación de masas. Me parece fundamental, me parece algo que yo creo que es muy valorable, muy respetable y una de las cuestiones más interesantes de toda la arquitectura de Ricardo Bofill. La segunda cuestión que habla Tusquets es que Bofill rompe ese servilismo con el cliente público o privado, ¿no? Que siempre fue muy contestatario y que siempre, de alguna manera, defendió su obra sobre todas las cosas, ¿no? Y también defendió la postura del arquitecto y la figura del arquitecto. A veces se entendió como una cuestión de esnovismo, incluso de prepotencia, pero yo creo que es una defensa bastante interesante. Y la tercera, de cómo Ricardo Bofill hablaba de la viabilidad del proyecto, no dependiendo tanto de su realismo, sino de la capacidad de persuasión del autor, ¿no? De cómo de repente, pues eso, un tipo como Bofill, que aparece aquí, dice Oscar Tusquets, en Strada Novísima, en la Bienal de Venecia del 80, de repente de todos los arquitectos de allí es el que más ha construido, ¿no? Y más ha construido por esa cuestión de persuadir al cliente y de convertirse también en un comercial, algo que a veces está muy criticado en el mundo de la arquitectura, pero que yo pienso que es fundamental. Sin embargo, después de estas tres, de alguna manera, echarle un poco flores a Bofill, el texto de Oscar Tusquets termina en este artículo de la revista Arquitectura de esta manera. En fin, conozco bastante a Bofill, he trabajado en alguna ocasión con él y he llegado a la certeza de que es un auténtico genio, aunque no se sepa muy bien de qué disciplina. Este texto fue muy controvertido, de hecho parece que siempre estuvo de alguna manera presente en el estudio de Ricardo Bofill, parece que le dolió bastante y de repente de alguna manera, este paréntesis o este alto en el camino del 86 se cierra en 2022, el 18 de enero, con la muerte de Ricardo Bofill y con otro texto de Oscar Tusquets, que lo publica Así era Ricardo, en el que habla, como en el texto también del 86, de muchas de las cuestiones pues que han hecho pues, la persona de Ricardo Bofill como uno de los grandes maestros de la arquitectura española y su arquitectura como un legado muy interesante. Yo he visitado muchas de las obras, de hecho, de la periferia de París y obviamente hay algunas, por ejemplo, Abraxas, dentro de todas sus bondades, es un lugar controvertido, pero igual que lo son edificios y barrios modernos que están justo al lado. Es un tema de densidad, es un tema de espacio público y sin embargo hay otros como aquel de Versalles en el que pues arquitecturas muy parecidas pero con grandes espacios funcionan mucho mejor. Más allá de todo eso, Tusquets habla de todas estas bondades, como ya hemos hablado de Ricardo Bofill, y termina cerrando un poco ese texto de 1986 de esta manera. Hace muchísimos años escribí que estaba convencido de que Ricardo Bofill era un genio, pero que albergaba dudas de en qué disciplina. Esta sentencia, que en el taller nunca se ha olvidado, hoy, a las pocas horas de su fallecimiento, la modificaría. Entre estas disciplinas está sin duda la arquitectura. Tusquets cierra el círculo, Ricardo Bofill descanse en paz. Esto es un pequeño homenaje a toda su obra de arquitectura, que yo creo que es una de las más interesantes de la historia de la arquitectura española. Esto ha sido todo. Me gustaría, y dejo aquí, si existen, no solo en España, sino en otros países, otros arquitectos o arquitectas que no han sido profeta en su tierra, ¿no? Que han triunfado fuera, pero que han sido una figura controvertida e incluso polémica en su propio país. Un fuerte abrazo. Los domingos, libro.